Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto, Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. En esta emisión de Somos Iglesia, espera. Católicos celebran por primera vez la fiesta de San Juan Pablo II. Las últimas horas de Juan Pablo II. George Weigel. Juan Pablo II arrastraba por su honestidad transparente. Recuerdos de más de 60 abuelos papales con Juan Pablo II. Arturo Mari, el fotógrafo al que Juan Pablo II trataba como un hijo. Hermano de Juan Pablo II, un doctor que se contagió de un paciente que nadie quería ayudar. Un cordial saludo para todos ustedes. Gracias por acompañarnos y participar con nosotros de los hechos más importantes en torno a la Iglesia Católica. Y como sabemos que a ustedes, tanto como al Padre Carlos y a mí, nos gustan los especiales, hoy les tenemos un gran especial sobre el Papa Juan Pablo II, pues queremos rendirle un homenaje a raíz de sus 20 años de haber fallecido. Así que bienvenidos, tenemos notas y algunas noticias de pronto que sé que no los van a dejar indiferentes. Padre Carlos, ¿cómo está? Miriam, una alegría que podamos estar en este espacio los días miércoles. Saben que nos pueden seguir por YouTube, también por el canal Católico TV Familia. Una alegría recordar a un hombre histórico, un hombre excepcional. La revista Time en un par de ocasiones lo colocó en su portada y lo llamó el hombre del año. Y luego una revista tan laica que para nada tiene confesional, lo llamó el hombre del siglo XX, el hombre del siglo XX, un verdadero recordman, una historia de película desde su nacimiento en 1920 en su natural y querida Polonia, hasta su muerte en abril del 2005, marcando uno de los pontificados más largos de la historia, el tercero más largo de la historia, después del apóstol Pedro y del Papa Pío IX en el siglo XIX. Fue un pontificado de 27 años mal contados, 1978 a 2005, un poco menos de 27 años. Un verdadero recordman, como vamos a ver en este programa, y en lo personal una admiración profunda porque mi vocación a la vida sacerdotal nace precisamente con ocasión de su viaje apostólico de una semana, que no fue común dedicarle un país entero, dedicarle un país una semana entera, como fue esa semana blanca, que así le llamó la prensa en Colombia, del 1 al 7 de julio del año 1986. Más allá de haber, influido en su vocación, ¿en qué ha incidido la vida del Papa Juan Pablo II o de su obra, de sus escritos, en usted como sacerdote? Yo creo que su carisma de entrega por la gente es único. Fue un hombre de una cercanía, fue el Papa de las Jornadas Mundiales de la Juventud, las inauguró. Los jóvenes literalmente se enloquecían por la forma de hablar, de comunicarse, de acercarse. Ha sido el Papa también de la familia. También estas jornadas mundiales de la familia fueron empezadas con él y era un hombre que llenaba como una estrella de rock
llenaba estadios, llenaba grandes explanadas en el mundo entero. Algunos hablan de 6, 7 millones de personas en un solo encuentro en Manila, Filipinas o en Ciudad de México, y decir que hoy se reúnen 6 o 7 millones de personas, que es una ciudad entera y una ciudad muy grande, habla de un hombre profundamente carismático, pero fue el hombre que llevó la iglesia al siglo XXI y fue su deseo a cruzar el umbral del año 2000 y llevarla a la iglesia del siglo XXI, pero agrégale, es el hombre del diálogo interreligioso que nos enseñó a dialogar con los judíos, con los musulmanes, es el hombre que permitió la caída sin violencia de un sistema que estaba interiormente desgastado, el comunismo soviético. Y dice, cuando dicen usted se le atribuye esta calle, dijo, no, el árbol estaba podrido, simplemente yo sacudí el árbol y los frutos cayeron. Fue el hombre del nuevo catecismo de la Iglesia Católica que renovó el derecho canónico, es el récordman en beatificaciones y canonizaciones, el atleta de Dios que visitó más de 100 países. Pero bueno, ¿qué tenía este hombre que era tan fácil amarlo, padre? Repito, son carismas excepcionales, son hombres que no conocemos todos los días. Benedicto XVI, amándolo mucho, fue un académico. Francisco, valorándolo mucho, fue un hombre más controversial, polémico dentro de la iglesia. Y vamos a mirar este novísimo pontificado que lleva menos de 6 meses, desde mayo pasado, del Papa León XIV. Juan Pablo II fue un hombre que vio todo el rigor de la guerra y de la invasión del nazismo a su natural Polonia. Ese 1 de septiembre del 39, luego le tocó el totalitarismo marxista, de manera que conoció los dos grandes totalitarismos del siglo XX, lo sufrió en carne propia, y esto lo marcó, pero llevó a su nombre de una profunda vida espiritual y mística, que hacía que fuera un hombre muy auténtico y muy presencia de Dios para el mundo. Eso le iba a preguntar yo, padre, si él realmente presentó a Dios al mundo. Total, es un hombre, yo recuerdo el cardenal López Trujillo, que fue arzobispo de Medellín, alguna vez contándonos una anécdota de una visita a Juan Pablo II, nos decía que en su capilla privada, que alcanzan a ver como son construcciones antiguas de siglos atrás, son habitaciones en galería, y alcanzaba a ver la distancia a través de varias habitaciones en galería, veía al Papa de rodillas en un reclinatorio en su capilla privada, orando a Dios. Yo creo que detrás del hacer del atleta de Dios, detrás del hacer del misionero, detrás del hacer del el político en el más alto de los sentidos, un hombre que entendió políticamente el mundo y que supo poner la iglesia al servicio de la justicia en el mundo, está el místico, el orante, el profeta, el visionario, y el hombre que con una mano, con mucha clarividencia, supo guiar la iglesia durante, sobre todo, esos primeros 20 años, porque los últimos 5 años estuvo muy afectado, sobre todo por la enfermedad del Parkinson. Exactamente, un hombre muy dulce, un hombre muy suave, un hombre que supo reír con los niños, que supo entender a los jóvenes, en fin, muchísimas cosas se podrían hablar de este Papa. El 27 de abril del 2014 fue canonizado por el Papa Francisco, o sea que ya es San Juan Pablo II. Veamos cómo fue la primera celebración de este santo. El 22 de octubre se celebra por primera vez la memoria de San Juan Pablo II. La fecha coincide con el día de la misa de inicio de su pontificado en 1978, 6 días después de su elección. Non abbiate paura, solo lui ha parole di vita, sì, di vita eterna. El pontificado de Juan Pablo II duró 26 años. Fue uno de los más largos de la historia. Su tumba es una de las más veneradas por los peregrinos que visitan Roma. Juan Pablo II fue canonizado por el Papa Francisco junto a Juan XXIII el 27 de abril de 2014. Fue una de las ceremonias más concurridas de todos los tiempos en la Plaza de San Pedro. Beatos Ioannem vicessimum tertium et Ioannem Paulum secundum sanctos esse decernimus et definimus.
El mes de octubre ha sido un periodo de abundantes celebraciones relacionadas con los últimos papas. El día 11 fue San Juan XXIII y una semana después, el 19, el Papa Francisco declaró beato a Pablo VI. Apoteósica la canonización de Juan Pablo II y del Papa Juan XXIII. Para mucha gente se puede preguntar por qué hoy se celebra la fiesta de San Juan Pablo II y no el día en que él murió, que fue un 2 de abril. Desde Benedicto XVI ya algunos preguntaban esto porque normalmente en la Iglesia se celebra como día litúrgico el día en que una persona muere, pero entiendan esto, no es el día en que muere, es el día en que nace a la vida eterna, es el día en que nace plenamente para la comunión con Dios. Por eso no es la muerte, sino el nacimiento a la vida en plenitud. Con Juan Pablo II, Benedicto dijo, fue tan fecundo su pontificado, fue tan grande su obra en la Iglesia, en tiempos del posconcilio. Recordemos que cuando él asume en octubre de 1978, hacía 13 años había terminado el Concilio Vaticano II y la Iglesia, había muchas corrientes, unas demasiado abiertas, otras más conservadoras. Él supo con una mano firme y clarividente, pero a la vez también suave y amorosa, llevar y conducir los destinos de la Iglesia. Entonces escogí este día, el de hoy, 22 de octubre, para celebrar la fiesta, la memoria litúrgica de este gigante Juan Pablo II el Grande. Padre, hay fechas que se vuelven referentes para uno, el día en que murió un ser querido, el día en que nació un hijo, el día en que se graduó alguien, el día en que se casó alguien, o uno mismo, en fin. El día en que murió el Papa Juan Pablo II, que fue un 2 de abril del 2005, ¿cómo lo recuerda usted? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué pasó? Era el sábado, la víspera de la Divina Misericordia. Sabemos que Juan Pablo II, polaco, muy pronto de que fue elegido Papa, pidió a una comisión teológica estudiar todo el legado biográfico, escrito, teológico y místico de Faustina Kowalska, y él al apóstol en el año 2000 la canoniza y establece algo que no es común, que una devoción privada, una revelación privada de Jesucristo a la mística polaca Faustina Kowalska se insertara de manera oficial en la liturgia universal de la Iglesia Católica Romana, y el domingo siguiente a Pascua, a Resurrección, se estableciera como el Domingo de la Divina Misericordia, Domingo Mundial de la Divina Misericordia. A él se le llamó el Papa de la Misericordia, y precisamente en esa fiesta que él había instituido en la víspera, recuerdo que eran las 9:34 de la noche, el Vaticano empieza a repique de campanas y anuncian oficialmente que ha muerto después de una penosa enfermedad. ¿Qué es lo que más me impresiona? Que tal vez el legado más grande que dejó el Papa no fue en su vida, fue en sus últimos meses y esas últimas semanas, porque desde el dolor nos mostró el evangelio más alto, el evangelio de la cruz. Él quiso vivir la Pascua con el mundo cristiano allá desde el Vaticano, siguió recuerdo el Via Crucis a través desde el apartamento Vaticano, a través de televisión, y dio algún breve saludo, pero realmente ya estaba muy impedido. Su humanidad está debilitada por el avance del Parkinson y por los años, el desgaste de más de 100 viajes misioneros, pero su alma, su espíritu estaba completamente renovado, fortalecido, quería estar con el pueblo de Dios, y nos muestra la vida espiritual tan intensa que tenía este hombre, que no deben calificar como un verdadero místico, y un hombre que fue providencial para la época histórica que vivió para el mundo y para la Iglesia. Padre, yo no sé, pero ¿usted no recuerda las campanas de los templos de Medellín sonando? Sonando todas. Esa tristeza que el repique de campanas, que es un repique propio, por ejemplo, cuando se convoca exequias, que es un repique triste, lento, cadencioso.
Exactamente todos están anunciando, así como ahora también repiquen la elección del nuevo pontífice de varias parroquias aquí, lo sentimos en Medellín. Entonces es como con alegría. Sí, como... ese fue con alegría para la elección del Papa cuando fue elegido León XIV, pero este fue como ese canto fúnebre que acompañaba y simplemente para mí me parece que fue el evangelio más alto, repito, el evangelio de la cruz, de la enfermedad, de la vejez, del dolor, de la soledad y ya de presentarse ante Dios. De hecho, años atrás, la Conferencia Episcopal Alemana, que ha sido siempre un poco díscola o rebelde, le había dicho: usted es un papa viejo, ya cumplió su cometido, renuncie. Le decían algunos obispos alemanes, y él les dijo: mire, si Cristo se hubiera bajado de la cruz, yo hasta tendría derecho a renunciar, pero Cristo no se bajó de la cruz y cumplió su misión hasta el final, hasta el término de su vida. Yo no me voy a bajar de la cruz. Exactamente, sabiduría hasta el fin de su vida. Y bueno, precisamente recordemos cómo fueron esos últimos momentos de San Juan Pablo II. Mientras ahora la plaza de San Pedro está así, el 2 de abril de 2005 se veía así. Che il nostro silenzio orante accompagni questi primi momenti dell'incontro del Santo Padre Giovanni Paolo II con Cristo nel cielo. Juan Pablo II comenzó a apagarse 2 meses antes, la noche del 1 de febrero de 2005, cuando fue hospitalizado de urgencia en el Policlínico Gemelli. Tenía dificultades respiratorias, gripe e inflamación en la garganta. Durante unas semanas este hospital de Roma se convirtió en meta de peregrinación. Cientos de personas se acercaron para estar cerca de él. Juan Pablo II los saludó a menudo desde la ventana del 10º piso de la clínica. A finales de febrero le hicieron una traqueotomía de urgencia. Perdió la voz, pero no renunció a ver a los peregrinos. Ese año el Papa no pudo estar en las ceremonias de Semana Santa. Torni presto, Santo Padre. La Pasqua è tanto meno Pasqua senza di lei. Possiamo dire che la passione di Cristo è anche nello stesso tempo la passione del vicario di Cristo. Esta fue su última bendición a los peregrinos el miércoles 30 de marzo, un gesto de dolor icono de sus últimas horas. El día después ya no pudo celebrar la misa y recibió el viático, la última comunión. El portavoz del Papa confirmó que el final estaba muy cerca. El Papa lúcido, extraordinariamente sereno, con la logica relativa alla difficoltà di respirare. Immagine nuova. Difficoltà respiratoria, logica. Se ci sono altri aggiornamenti, poi ci teniamo in contatto. En aquellas últimas horas, miles de personas fueron hasta la plaza de San Pedro para despedirse de él. La luz se encendió en su habitación y se confirmó que algo había pasado. Eran las 9:37 de la noche del 2 de abril de 2005. Los retoques graves de una campana del Vaticano también lloraron su muerte. En el Palacio Apostólico comenzó el ritual de reconocimiento y bendición de sus restos y de destrucción de su anillo y sellado de sus apartamentos. Luego se abrió la cámara ardiente en la basílica. Se calcula que 3 millones de personas se acercaron para rendirle el último homenaje. También a su funeral acudieron los poderosos de la tierra que por unas horas parecieron dejar de lado sus disputas como homenaje al amigo común. Possiamo essere sicuri che il nostro amato Papa sta adesso alla finestra della casa del Padre. Ci vede e ci benedice. Sí, ci benedica, Santo Padre. Durante la misa se elevó un grito espontáneo lleno de significado. Miles de personas pidieron a la Iglesia que lo declarara santo lo antes posible. No tardó mucho. Benedicto XVI celebró la beatificación en tiempo récord, solo 6 años después. Y el Papa Francisco lo declaró oficialmente santo el 27 de abril de 2014. Su tumba en la Basílica de San Pedro es ahora uno de los lugares más apreciados por los peregrinos. Para ellos, Juan Pablo II es más que un santo, un padre, un amigo
y también un intercesor. Padre, lloramos la partida del Papa Juan Pablo II, hoy santo. ¿Por qué la gente, Padre, reclamaba allá en la Plaza de San Pedro y seguramente en muchas partes del mundo el que él fuera canonizado rápidamente, santo súbito? Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios, y uno siente que el pueblo de Dios, a veces por encima de la misma jerarquía de la Iglesia, tiene un sentido de fe más auténtico, más verdadero sobre lo que es un pastor de almas. Cuando la gente dice expresión en italiano santo súbito, santo ya, no hay que esperar un proceso de declararlo siervo de Dios, venerable, beato y luego canonizarlo como santo. En el fondo es que el pueblo de Dios reconocía un nivel altísimo de espiritualidad, una vida de santidad, una vida de rectitud, una vida de amistad profunda con Jesucristo, y esto es un gesto muy bonito. Sus más cercanos, ahí veíamos al portavoz, que siempre lo acompañó, el portavoz vaticano Joaquín Navarro Valls, absolutamente conmovido y quebrantado, anunciando Juan Pablo II entrado en la recta final de su vida. Indica un cariño, una empatía, un reconocimiento a quien, dice a veces la Iglesia, murió en olor de santidad. No es que tenga olor de santidad, hace más alusión a una persona que ya en vida tenía fama de santidad. Y cómo no ver, como dice el famoso apotegma evangélico, por sus frutos los conoceréis. Cómo no ver la obra de Juan Pablo II de reconciliación, de denuncia de las calaveradas del marxismo, del comunismo, de diálogo interreligioso, sobre todo con quien llamaban nuestros hermanos mayores, los judíos, de encuentro con las juventudes que los atraía por millones, de trabajo por las familias, el Papa de la familia con el famoso documento Familiares Consorcio, la centralidad de su fe cristológica con Redemptor Hominis, el Redentor del hombre, que fue la carta de navegación de todo su pontificado, pero sobre todo esa cercanía, visitar millones de personas. No ha habido un papa que haya viajado tanto como él y que haya tenido contacto con tantos millones de creyentes y no creyentes, y su cercanía impactaba. Yo recuerdo estando en el Seminario Mayor de Medellín que hubo un encuentro con intelectuales del mundo universitario en el año 86. Esa cercanía con uno sentía la estatura moral, la grandeza espiritual, la dimensión trascendente que ve en un hombre que uno podía decir claramente estaba transido, lleno de Dios. Padre, ¿qué hizo el Papa Juan Pablo II que no hubieran hecho sus antecesores? Es decir, ¿qué fue revolucionario en él, por decirlo así? A ver, yo creo que el momento político que vivíamos era muy complejo porque era un mundo bipolar, Occidente y el mundo oriental, que tenía, sobre todo con Rusia, la llamada Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Él conocía como nadie el totalitarismo, el engaño del comunismo, conocía cómo, y vemos el daño que ha hecho en América Latina, donde ha llegado el comunismo a América Latina, así bajo formas de socialismo. Hay pobreza en los pueblos, hay corrupción, hay tiranía, totalitarismo, regímenes que acallan la prensa, la oposición, los detractores políticos. Entonces, creo que esto lo hace histórico, Lo segundo, creo que fue un hombre que le dijo a la Iglesia, en medio de tantas posibilidades, había empezado la teología de la liberación con una buena intención, el compromiso con el pobre, pero a veces con exageraciones, entender esta lucha por el pobre desde las armas, desde la violencia, algunos abusos litúrgicos, buscando hacer una espiritualidad más encarnacionista, más encarnada. El Papa, frente a estos, de alguna manera, exageraciones, tuvo palabras fuertes. Recordamos a Ernesto Cardenal en Nicaragua, cuando visitando este país centroamericano que sigue bajo la dictadura de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, reprende fuertemente a este sacerdote Ernesto Cardenal,
y lo hace públicamente porque es un hombre que entendió el Evangelio, pero además de la perspectiva de la lucha armada, y la lucha armada no es evangélica, las armas, el odio, la violencia, nunca será una propuesta evangélica, pero creo que lo más grande fue que acercó la Iglesia al mundo, llevó el pontificado a todas las naciones, mostró una cercanía de Cristo desde su carisma, desde su entrega. El legado, repito, del catecismo de la Iglesia Católica, por allá en el 92, en toda la mitad de su pontificado, de la mano del cardenal Ratzinger, luego el futuro Papa Benedicto XVI, es un legado y un tesoro de tal vez el más grande documento que ha dado la Iglesia después del Vaticano II para el pueblo de Dios, una síntesis de 2000 años de doctrina muy valorada, muy interesante y que todo buen católico debe tener como parte esencial de su biblioteca, el catecismo de la Iglesia Católica. Yo no sé si un papa antes de Juan Pablo II o San Juan Pablo II haya pedido perdón al mundo por los pecados de la Iglesia. En el año 2000, el año jubilar, el año 2000 de la redención, todos los años jubilares son especiales, estamos en el año jubilar, pero este fue muy especial, como va a ser muy especial, con seguridad va a haber un año extraordinario de la redención, el año 2033. Que el uno fue los 2000 años del nacimiento de Cristo, otro los 2000 años de la entrega de Cristo, su muerte y resurrección. Conservamos un año extraordinario, probablemente le toque a este Papa en 8 años, va a ser un año único. Él entendió que la Iglesia había cometido, formada por hombres, se había cometido errores, y en un acto de purificación de la memoria pide perdón por comprensiones históricas sobre el tema del Galileo, sobre el tema de que la Iglesia a veces no ha sabido entender la humanidad. La Inquisición. La Inquisición, él supo entender, digamos, esa humanidad, no colocó esa idea de la Iglesia que se tenía antes del Concilio Vaticano II de sociedad perfecta. Ya no es la mirada eclesiológica de sociedad perfecta antes del Concilio Vaticano II, 1962-1965, sino la Iglesia Pueblo de Dios que camina, pero que, como dice Agustín, casta meretrix, prostituta santa, hombres buenos y hombres también equivocados, y supo con humildad, con realismo pedir perdón, y creo que esto lo miró muy bien el mundo, y la Iglesia se ha vuelto más humilde, era más, de alguna manera, se entendía más altiva, se sentía perfecta, y hoy se desnuda, digamos, la fragilidad, pero al mismo tiempo en ese misterio de fragilidad y de barro de los miembros de la Iglesia está también el misterio de santidad, de bondad y de acción del Espíritu de Dios en esa Iglesia que peregrina en la historia y que peregrina en el mundo. Su biógrafo George Weigel decía que lo que arrastraba del Papa Juan Pablo II era su honestidad. Millones de católicos en todo el mundo recuerdan el mensaje de Juan Pablo II con motivo de los 100 años de su nacimiento. Uno de sus biógrafos, George Weigel, dice que no debe ser recordado con nostalgia, sino estudiando con mayor profundidad la riqueza de su mensaje. Su impacto en la escena mundial, su papel fundamental en la caída del comunismo europeo, son fruto de su modo de vivir el cristianismo y de su vida como pastor católico. Juan Pablo II propuso a los cristianos no tener miedo. Lanzó en 1986 las Jornadas Mundiales de la Juventud, que mostraron a lo largo de los años su sintonía con los jóvenes. Primero, por su honestidad transparente. No había nada de falso en el desafío de vivir la fe que Juan Pablo II puso ante los jóvenes. Y segundo, no buscaba complacerles. Ya la cultura y la publicidad intentan complacerles, como también lo intentan sus profesores e incluso sus padres. En Juan Pablo II no hubo complacencia. Promovió la cultura de la vida y se opuso a la idea de privar a personas de cualquier edad y condición del derecho a vivir, ser amado y ser libre. Eso se reflejó en su cercanía a las personas. Contaba con las personas que conocía y hacía que todos se sintieran importantes. Estaba convencido de que todos son alguien por quien Jesucristo ha sufrido, muerto y resucitado. Podía reconocer ese alguien de modo individual y profundamente personal. Su vida terminó con una dura enfermedad, pero sigue vivo en sus escritos. Por eso sus encíclicas, exhortaciones apostólicas, constituciones y cartas siguen ayudando a millones de personas.
Dicen que el Papa Juan Pablo II llevó a la Iglesia a mirar a lo esencial. A mirar a Cristo, la primera encíclica, como lo decíamos ahora, el Redentor del hombre, su expresión en latín Redemptor hominis, fue un hombre de una fe madura, acendrada, muy claro doctrinalmente, y en eso cumple muy bien su ministerio petrino, cuando nos dice la tarea de Pedro, confirmarnos en la fe, los sucesores del apóstol de Pedro, y también fue un hombre que buscó la unidad dentro de la Iglesia, que es también parte esencial del servicio o el ministerio de un papa, no dividir, no confrontar, no sembrar dudas, no tomar partidos políticos en el sentido político, sino tomar partido solamente por el Evangelio, que esto es muy claro, porque a veces algunos dicen es un papa de derecha o es un papa de izquierda. No, estos son categorías completamente equívocas. Cuando hablan de un papa o es fiel al Evangelio o es laxo en el mandato de Jesús, en el Evangelio de Jesús y lo que es el desarrollo del Evangelio, la doctrina evangélica, la moral evangélica. Y en esto el Papa fue de una claridad meridiana. Sentíamos el pueblo de Dios que había un hombre que nos hablaba con claridad, sin ambigüedades, sin medios tonos, sin buscar quedar bien con el mundo, por más que había mucha presión de una sociedad que ya había vivido la revolución sexual de los años 60, la revolución de la píldora, con lo humane vitae, pero fue un hombre que con dulzura y con firmeza supo presentar el Evangelio, la doctrina y la moral evangélica. Usted lo ha dicho, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, era un hombre rígido y era un hombre conservador a pesar de su dulzura y demás. Eso me lleva a preguntarle que un papa, ¿qué tanto debe ser conservador y qué tanto debe ser liberal? Debe decir, ¿cómo equilibrar esto? A ver, yo creo que la santidad no excluye la humanidad, la acción del Espíritu de Dios no excluye la historia que carga una persona. Él vivió el totalitarismo comunista. No le pidas a Juan Pablo II y al hombre Karol Wojtyła que no sea fuerte. Él vio la tiranía del comunismo, él vio las masacres que hicieron, él vio la violencia contra las universidades, la famosa Universidad Jagiellónica allá en Cracovia, vio el totalitarismo también del nazismo. Entonces él entendió la libertad del hombre y casarse mucho con el concepto filosófico del personalismo, sobre todo de Mounier, hace de un hombre que exalte la dignidad humana por encima de cualquier ideología. Es que una ideología es una mirada sesgada de la realidad, una mirada desde una comprensión de ideas que nos lleva el nombre supuestamente de la libertad a la esclavitud, y el nombre de la verdad nos lleva a la mentira y al engaño antropológico. Hoy vivimos ideología de otra manera, la ideología de esta nueva antropología, de una nueva comprensión del hombre, de la familia, es un puro engaño. Fueron más políticas las ideologías del siglo XX, el nazismo y el marxismo, son más culturales las ideologías del siglo XXI, pero igual son manipulación del ser humano y desfiguración de lo que debe estar en primer lugar, y es la persona, imagen y semejanza a Dios, la persona hija de Dios, y por eso con una dignidad única e inalienable. Padre, ¿qué tanto creció la Iglesia con San Juan Pablo II? No en cantidad, sino espiritualmente. Yo creo que muchísimo. Voy a decir dos aspectos fundamentales. Las vocaciones. No hubo país en el mundo que no visitara a Juan Pablo II y no dejar una semilla vocacional de muchos jóvenes. Fue el caso mío, pero el caso mío fue el de muchos, que yo dije, yo quiero ser como él, no papa, quiero ser como él, un servidor del Evangelio, un profeta para nuestro tiempo, un anunciador a las almas de la vida nueva en Cristo. Pero esto fue en todo el mundo. No hubo nación donde después de un viaje del Papa Juan Pablo II no hubiera una primavera vocacional, un renacer vocacional. Y un segundo aspecto fundamental, la juventud.
no es tan fácil que haya el carisma, lo tengo que decir. Benedicto XVI no lo tuvo tan claramente, era más académico, más profesor, siendo un hombre excepcional, y difícilmente hemos tenido un teólogo de la estatura de Benedicto XVI en los últimos 50 años en el mundo, con la grandeza de un pensamiento teológico único, con una exquisitez para escribir y con la sencillez y la simplicidad de un niño de primera comunión, porque era un hombre sencillo y simple los que lo conocieron, pero no tenía ese carisma. Francisco lo tenía más o menos, vamos a ver con el Papa León, pero es que dejó, permítame la expresión, dejó la vara muy alta Juan Pablo II cuando tenía su pontificado. Todo el mundo lo amaba. No faltará por ahí algún, yo recuerdo, un periodista mexicano que trabaja en canales de Estados Unidos, canales latinos, que era la contraria del pueblo, entonces decía Juan Pablo II fue encubridor, no sé qué. No faltan esas voces como buscando audiencia, tratar de dañarlo, pero fue un hombre que trató de vivir el cristianismo con radicalidad, como dice su biógrafo George Weigel, y como nosotros lo percibíamos, no porque lo diga su biógrafo más autorizado, es que nosotros lo vimos, era un hombre lleno de evangelio. Bueno, otra persona que lo conoció fue Mauricio, quien trabajó en Alitalia y acompañó al Papa en muchos de sus viajes. Maurizio trabajó en Alitalia, la aerolínea encargada de los vuelos papales. Participó en más de 60 viajes con Juan Pablo II, desde finales de los 80 hasta el año 2004, cuando el pontífice salió por última vez rumbo a Lourdes. Cuando el Papa se iba de viaje, despegaba en torno a las 8:30 de la mañana desde el aeropuerto de Fiumicino. Eso para nosotros implicaba estar allí a las 3, porque había que hacer muchas cosas y había que levantarse a medianoche. Cuando viajaba a otros continentes eran vuelos de 12 o 13 horas y cuando llegabas había que seguir trabajando. Nos íbamos a la cama después de 20 horas de trabajo. Sin embargo, no nos sentíamos cansados porque el carisma de ese hombre, su capacidad de involucrarte emotivamente, su fuerza espiritual, la sentías dentro. Maurizio guarda el recuerdo de un momento especial que se producía en cada viaje, el instante del despegue. Para tener más energía, cuando despega, el avión apaga todas las luces, pero una permanecía encendida, la del Papa, y todos estábamos ahí observándolo fijamente, porque en la oscuridad se veía esa blancura y se sentía ese silencio místico. Y en ese momento te decías, misión cumplida, el Maestro regresa, nosotros hemos trabajado para él y él ha trabajado para nosotros, para la Iglesia. Tiene muchos recuerdos, algunos imborrables, especialmente los del viaje que Juan Pablo II hizo a Cuba en 1998. De Cuba me llevé un recuerdo precioso, este libro, Imitación de Cristo. Le pedí al Santo Padre a través de su secretario que me lo firmase y lo hizo. Y yo siempre lo llevo conmigo. Cuba fue un viaje particular. Cuando el Papa y Castro se despidieron, se cruzaron las miradas y se me quedó grabado porque se miraron directamente a los ojos. Vi la mirada de Castro y la del Papa. Eran dos carismas, dos grandes carismas que se encuentran. Y cuando se encuentran dos grandes carismas, el libro de la historia vibra. Y cuando el Papa subió a bordo, yo y mi compañero no resistimos y saludamos a Castro. Comandante, encantado. Maurizio ya se ha jubilado, pero nunca olvidará los viajes de la mano de Juan Pablo II. De él también recuerda un encuentro muy personal, cuando el entonces pontífice celebró los 25 años de matrimonio de Maurizio y su mujer en su capilla privada en el Vaticano. Qué privilegio tuvo este señor Mauricio acompañando al Papa en sus viajes. Padre Carlos, 104 viajes, es una locura. Una locura, algunos hablaban de que era ir a la luna, volver. El número de kilómetros, no en vano ese calificativo, el atleta de Dios. El trotamundos también le decía. El trotamundos, Pablo VI tal vez hizo 9 viajes y uno de ellos fue a Colombia, fuimos privilegiados a un congreso eucarístico internacional. Antes de Pablo VI, prácticamente los pontífices permanecían mucho allá con Pío XII, de ahí para atrás en el Vaticano. Bueno, la aviación estaba más poco desarrollada, pero si alguien entendió que la Iglesia estaba en salida
y debía ser misionera como lo propuso Francisco. Antes de que Francisco fuera papa ya lo hacía años atrás Juan Pablo II, y por demás con una gran fecundidad, con grandes resultados. Y puedo decir algo, uno de los secretos del que no lo hemos mencionado, su profundo amor a la Virgen. En su lema pontificio estaba la expresión en latín totus tuus. La expresión completa es totus tuus ergo sum, soy todo tuyo, María. Una expresión muy del corazón y que habla de la consagración el Papa a Jesús por María, y estoy convencido que fue la Virgen la que lo acompañó, lo inspiró, lo protegió. Acuérdense un 13 de mayo el famoso atentado a manos del turco Mehmet Ali Atka, ese 13 de mayo de 1981, que lo llevaría un año después, el 13 de mayo del 82, a colocar la bala en la corona de la imagen de la Virgen de Fátima y a decir: una mano maternal desvió la bala asesina y me salvó la vida. Y el turco luego diría, unos años después: yo no podía fallar, yo era un profesional. Él había sido contratado por los servicios secretos de Sofía en Bulgaria, y parece que a su vez lo habían contratado la KGB rusa o soviética, y dice: yo no puedo fallar, y falló. A esa distancia era imposible fallar, y falló, y se salvó la vida de Juan Pablo II el Día de la Virgen, 13 de mayo. Pero más allá, padre, de que se hubiese salvado la vida de este gran papa, fue el hecho de que él hubiese perdonado a la persona, al agresor, ¿no? Más impresionante todavía, yo recuerdo la cárcel, lo visitó allá en la cárcel, no sé si es la cárcel de Revivia, habló con él, hay una foto histórica tomándolo del brazo, escuchándole en confesión y perdonando a quien había sido su asesino o su eventual asesino, porque él se vio muy mal allá en el Policlínico Gemelli, cuando en medio del caos y de la locura él es internado, y todos oramos en ese año 81 por el Papa Juan Pablo II. Y ese hecho le dejó muchas secuelas, muchas consecuencias que él tuvo que arrastrar hasta el final de su vida, ¿no? Lo dejó, sé que en el tema del intestino, tuvo luego operaciones posteriores, dejó secuelas desafortunadamente. Él había llegado muy joven al pontificado, 58 años, el 78, de manera que tenía 61 años cuando el atentado. Había sido un atleta toda la vida, un escalador, un deportista consumado, un hombre que había trabajado en la pastoral universitaria, en su Cracovia, había nacido en Wadowice y había desarrollado todo su ministerio sacerdotal e inicialmente episcopal en Cracovia, muy en la pastoral universitaria, muy de campamentos y encuentros con ellos. Eso le ayudaría muchísimo para tener un pontificado tan largo, casi 27 años, tan fecundo y con tan buena salud en general. Antes de pasar al próximo testimonio de personas que estuvieron muy cerca de él y que lo recuerdan para todos nosotros, padre, el Papa, yo recuerdo que una época cuando los papas llegaban a un país, que tan pronto bajaban las escalerillas del avión, besaban el suelo. ¿A Juan Pablo II también le pasó esto? Sí, es una manera de bendecir el suelo de una nación y de reconocer allí la obra creadora de Dios. Es un gesto muy bonito. No lo vimos tanto, porque es que primero la edad, por lo gordito, lo panzoncito, pero Juan Pablo II era muy atlético, era un gesto muy bello y muy conmovedor de reconocer la obra creadora de Dios en ese suelo bendito que pisaba y que iba a evangelizar. Bueno, vamos a ver qué nos dice sobre San Juan Pablo II su fotógrafo Arturo Mari, quien también estuvo mucho tiempo al lado de él. La suya es una historia de esfuerzo, entrega y sacrificio. Arturo Mari tenía solo 16 años cuando empezó como fotógrafo del Vaticano, un 9 de marzo de 1956. Desde ese momento dedicó 55 años de su vida a inmortalizar los momentos más importantes de 6 papas distintos.
Desde Juan XXIII hasta Benedicto XVI congelaba esos momentos en el tiempo, pero su relación más especial fue con Juan Pablo II, de quien se hizo amigo durante el Concilio Vaticano II. Ninguno de los dos imaginaba que uno acabaría siendo papa y que el otro sería el primero en fotografiarlo tras la fumata blanca. A un certo momento... De un momento al otro vimos la fumata blanca. Habemus papam, Karol Wojtyła. La gente se preguntaba, ¿pero este es africano? Yo grité, era él, casi me dio un infarto de alegría. Estaba fuera de la Capilla Sixtina y abrieron la puerta. Iba a entrar cuando a 2 metros de mí lo vi. Me miró, me sonrió y luego hizo así, en el sentido de mira cómo voy vestido. Me abrazó, me bendijo y me fui corriendo a trabajar. Desde ese momento Arturo era la sombra de Juan Pablo II. No faltó ni un día al trabajo, a pesar de tener solo 5 días de vacaciones al año. Esto hizo que ambos pudieran conocerse tanto que su relación acabaría siendo casi paternal. 27 años, dal primo giorno. Durante 27 años, desde el primer hasta el último día, yo estuve ahí con él. Puedo decir que él me trató como a un hijo, yo lo veía como un padre. Él tenía tiempo para preguntarme cómo estaba, si todo iba bien en casa, con mi mujer. Habló incluso 3 veces con mi mujer y a día de hoy todavía no sé qué le dijo. Siempre que le pregunto a ella me dice, no es asunto tuyo. Estos 27 años junto al pontífice se llenaron de momentos que lo marcarían para el resto de su vida. El más duro y a la vez bonito, asegura, fue el día en el que se despidieron. El Papa pidió que lo llamaran para que fuese a visitarlo a su habitación. Santo Padre, Arturo. Le dijeron, Santo Padre, aquí está Arturo. Él estaba acostado en la cama y se giró despacio. Cuando lo vi me dio un vuelco el corazón. Tenía una sonrisa, unos ojos que no veía desde hacía meses. Me conmovió tanto que me arrodillé ante él. Me acariciaba la cabeza, me bendijo las manos durante unos minutos y al final me dijo, Arturo, gracias, gracias. Deja en manos de la suerte el éxito que generaron algunas de sus fotos. Dice que se trata de estar en el momento adecuado y en el sitio adecuado. Asegura que la clave para tantos años de trabajo no es más que una, la humildad, una lección que aprendió de Juan Pablo II. Como fotógrafo, el gran secreto es entrar en el carisma de la persona que tienes delante. Si no lo sientes, nunca lo harás bien. Arturo conserva cada una de las cámaras que lo acompañaron durante toda su vida. Incluso una de ellas le llegó a salvar la vida en una revuelta en Bogotá. Un trabajo que le permitió dar a conocer a Juan Pablo II mejor que nadie. ¿Cuál sería esa revuelta en Bogotá? Padre Carlos, es increíble cómo una persona cuando está habitada por el Señor puede tocar la vida de tantas personas. Mire que usted mismo lo tocó. Así es, yo nunca le di la mano, lo tuve muy cerca. De hecho, esta anécdota pues no la saben mucho. Cuando vino en el año 86 había una guerrilla urbana muy activa en Colombia, el M-19. Tenía adeptos entre los estudiantes universitarios. Y recuerdo que los organismos de seguridad colombianos, previendo lo peor, que la guerrilla se atreviera a secuestrar al Papa y sería noticia mundial, y eso no estaban dispuestos a permitirlo el gobierno saliente de Belisario Betancourt ni el entrante Virgilio Barco. Establecieron controles muy estrictos. Yo estaba con un grupo de universitarios que pertenecíamos a una pastoral, y estando en el Bogotá, en la calle 26, lo vimos muy de cerca. Luego estuvimos en el estadio Nemesio Camacho del Campín, el gran estadio de fútbol de Bogotá, y saliendo de la camioneta nos paró la policía. Fuimos a la embajada a darle una serenata, la Nunciatura Apostólica, más que la embajada, la Nunciatura Apostólica, y nos paró la policía, nos requisó. Y nos dije, alguien se le ocurrió decir, estos no son universitarios católicos, estos son guerrilleros del M-19. Nos han cogido, han roto con cuchillos la camioneta pensando que ahí habían armas guardadas debajo del cojín de la camioneta donde íbamos, no sé, unos 10 universitarios, una camioneta grande, y nos han llevado a la cárcel. Ha sido mi primera noche en la cárcel en mi vida, mi primera noche. Por Juan Pablo II. La primera y la última. Mi primera, la única, y espero que la última. La primera y la única. Pasamos la noche en la cárcel y luego con el capellán del Palacio de Nariño
se hizo una gestión para que certificara que nosotros no éramos guerrilleros del M-19, sino que éramos jóvenes universitarios fervorosos que queríamos cantarle y hacerle una serenata. En la Anunciatura Apostólica es el primer día que llegó Juan Pablo II. Recuerdo el martes 1 de julio del año 86, nunca me imaginé durmiendo en un calabozo, me tocó dormir en un calabozo en ese año, estaba muy joven, pero bueno, esa es la vida, y yo dije, Juan Pablo II bien vale un carcelazo. Y ha sido el primero y el único que he tenido en mi vida. Bueno, se dice que del Papa Juan Pablo II, como hemos visto a lo largo de este programa, que sus últimos años fueron muy dolorosos, que su cruz fue realmente muy pesada, pero nosotros no nos podemos quedar como en esa imagen dolorista, sino pensar que como Papa él vivió cosas impresionantes, increíbles. Él sí puede decir, he vivido, pues, confieso que he vivido, con eso ayuda. Fue una vida de película, porque todo él era extraordinario, lo que le tocó en la guerra. Su madre muere muy joven, su padre muere, había servido en la guerra, morirá después, había muerto antes su hermano médico, Edmund, de fiebres escarlatinas, donde nadie se atrevía a acercarse a un paciente por el contagio. Este lo hizo y ofrendó su vida. Hasta donde tengo entendido, el hermano está en proceso de estudio para la beatificación por la ofrenda de su vida, sabiendo que como médico ofrendaba su vida. Juan Pablo II creo que tenía 12 años, era 1932, por ahí así, cuando muere su hermano y queda muy solo en la vida, pero fue un hombre que conservó siempre su alegría y la paz propia de los hombres que están llenos de evangelio, llenos de Cristo. Exactamente, pero la gente que conoció, los lugares que visitó, es decir, en su oficina pasaron todos los importantes, los famosos, los quiera, todos. Él empezó las jornadas mundiales de oración por la paz el 4 de octubre con el famoso encuentro en Asís. Eso fue en el año 86, lo recuerdo claramente. Estaban líderes judíos, líderes musulmanes, líderes de las religiones místicas asiáticas, y dijo, no busquemos, le dijo a los líderes religiosos, no busquemos lo que nos divide, busquemos lo que nos une. Y empezaron las famosas jornadas de oración por la paz. Es que fue un hombre de una integralidad en su mirada pastoral, en su tarea evangelizadora, que es un lugar. Somos privilegiados quienes vivimos de cerca el pontificado, sin lugar a dudas, de los más fecundos que ha conocido la historia reciente de la Iglesia. Bueno, ya lo mencionaba hace un momento el padre Carlos, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, tuvo un hermano médico que también vivió en santidad, aunque todavía pues, no ha llegado al honor de los altares, puede llegar. Conozcamos en historias que inspiran la historia del hermano de San Juan Pablo II. A lo largo de su vida, Juan Pablo II fue un promotor de la solidaridad, pero también lo fue su hermano Edmund. Su historia es menos conocida y recuerda a la de muchos médicos y enfermeras que han ayudado a enfermos de coronavirus. El doctor Edmund Wojtyla era un pequeño buen samaritano. Todos lo recuerdan como una persona totalmente comprometida con el bien de sus pacientes. En 1932, en medio de una epidemia de escarlatina, el joven médico era jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas de un hospital de Bielsko, en Polonia. En su departamento había una paciente, una mujer muy joven, con escarlatina. Todos tenían miedo de acercarse a ella para curarla. Nadie la ayudaba excepto el doctor Edmund Wojtyla, que se encargó de atenderla a pesar del riesgo que corría. El doctor se contagió y precisamente después de la muerte de la paciente, Edmund Wojtyla también falleció. Este modo de servir a los enfermos muestra el sentido de humanidad que es decisivo en la profesión médica. Tenía una bondad de corazón que era propia de su familia, porque era lo que se respiraba en casa, era el aire de la familia Wojtyla. También hoy decenas de miles de médicos y enfermeras trabajan incansablemente contra la pandemia, muestran el infinito valor del servicio y la profundidad de su dedicación profesional. Se contagió por una paciente a la que nadie quería atender. Qué bonito, padre Carlos. Es posible que a futuro también esté, digamos, en fila para
el proceso de canonización. Y nos recuerda lo que en algún momento el Papa Francisco estableció como un modo extraordinario en el proceso de canonización y de santidad de una persona, y es la ofrenda de su vida, Este médico Edmund Wojtyła, hermano del gran Juan Pablo II, muy joven, ofrenda su vida, atiende a esta persona con el riesgo de adquirir la escarlatina, los sarpullidos, las fiebres como tal, el dolor de garganta, estos enrojecimientos severos en la piel, y ofrendó su vida por vivir bien y con pasión su servicio médico. Bueno, Padre Carlos, de esta manera hemos querido rendirle un corto homenaje a este Papa que quisimos tanto, San Juan Pablo II. San Juan Pablo II el Grande siempre nos va a emocionar, siempre nos va a emocionar haber sido testigos de la vida de un gigante y lo que es capaz de hacer Dios cuando una persona con docilidad se deja llevar por la gracia de Dios. Fue un verdadero místico. Y el mundo de hoy, el mundo de la materia, el mundo de lo inmediato, el mundo de lo efímero, el mundo de lo superficial, hoy tiene que aprender mucho de que somos una realidad sobre todo espiritual, trascendente, y que estamos llamados a volar muy alto, como lo han hecho estos gigantes en la historia de la Iglesia y en la historia de la humanidad. Bueno, Padre Carlos, en el próximo programa, si Dios lo permite, vamos a tener otro especial, un especial difícil. Vamos a hablar de cosas muy serias, como lo es, por ejemplo, el purgatorio y el infierno. Vamos a hablar del maligno. Y lo haremos muy a propósito de que estaremos finalizando octubre y hay muy pocos días de la conmemoración de los fieles difuntos, 2 de noviembre y Día de Todos los Santos, 1 de noviembre. Este especial saldrá miércoles 29 de octubre y tendremos esa semana, el domingo, tendremos la conmemoración de fieles difuntos. ¿Qué nos espera más allá de la muerte? ¿Cuál es el juicio de Dios? ¿Y qué hay que saber sobre todo esto? Y el Halloween y la fiesta de Halloween, la caminamos también inmediata. Que no llamemos Halloween, yo prefiero llamar Holy Wings, la santidad gana, porque el Halloween es una fiesta completamente pagana. Por eso vamos a hablar del infierno. Sí, y contraria a la fe cristiana. Y cuando la ciudad se llena en este mes de octubre, muchas urbanizaciones de casas, de apartamentos, en las porterías, de calabazas, de telarañas, de brujitas con escoba. Esto es completamente extraño. Esto nació por allá con los druidas en los países nórdicos, y nosotros culturalmente hemos acogido esto, pero esto no tiene ni una base cristiana, ni siquiera una base cultural, histórica o de tradición en nuestros países, de manera que es completamente extraño el Halloween, que la Iglesia ha querido llamar Holy Wins, la santidad gana, la santidad triunfa, porque celebraremos el 31, la víspera de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre. Así es, entonces vamos, dos temas muy difíciles, muy serios, esperamos que nos acompañen en ese gran especial. Muchísimas gracias, Padre Carlos, por acompañarnos en este especial, a todos ustedes que también nos han acompañado el día de hoy, a Amén Comunicaciones, a Ron Reports y a Adrián Maduro en el máster. Hasta un próximo programa, que estén bien. El Señor los bendiga. ¿Listo para un cambio? La app Amén Comunicaciones te abre las puertas a un mundo de fe y reflexión. Con un solo clic podrás acceder a misas, oraciones y contenido que nutre tu alma. Esta app es ligera y fácil de descargar en Android y Apple. El Padre Carlos Yepes te invita a unirte a esta comunidad de fe y esperanza. No dejes pasar la oportunidad de crecer espiritualmente cada día.